Bueno, vamos a seguir. Nos queda como 50 minutos, entonces vamos a ver como una introducción a grandes rasgos, un panorama de este libro. El género de este libro. Los libros como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares pertenecen a este género que se le ha llamado literatura sapiensal. Esta literatura era utilizada por hombres sabios del pueblo de Israel. No es literatura filosófica, especulativa y abstracta. Acuérdense que filosofía significa amor a la sabiduría, pero cuando tomamos clases de filosofía en la escuela, pues nos hablan de muchos filósofos, muchos de ellos tenían tendencias homosexuales y estaban especulando acerca de la vida, la muerte, el pesimismo, el optimismo, cosas abstractas, inciertas, especulativas. Pero la filosofía que está en este libro, en la palabra de Dios, no es ni abstracta, más bien es concreta y práctica, ni es especulativa porque no está especulando si será cierto, si será falso, más bien es precisa y es veraz. Entonces, la sabiduría que ofrece el libro de Proverbios es exacta y es veraz y es práctica para la vida. Estos proverbios no son conocimientos que dices tú, qué buen conocimiento, pero que se queda en un conocimiento mental. Si te fijas, toda la sabiduría que viene en Proverbios es práctica, o sea, son cosas que puedes aplicar, vivir, actuar en tu vida diaria en las diferentes circunstancias en las que te encuentres. Esta sabiduría no tiene relación con la capacidad intelectual o sentido común. O sea, esta sabiduría que viene en el libro de Proverbios no tiene relación como cuando has conocido gente que dices, este chavo, este chava, o no sé, ¿verdad? Es súper inteligente. O sea, sabes que es una persona que tiene un coeficiente intelectual alto, ¿no? Que es muy bueno para resolver problemas, para entender cosas, para memorizar cosas, etc. No tiene que ver con esa inteligencia cerebral, sino es espiritual. Es decir, es conocer lo que le agrada a Dios y llevarlo a cabo. Y esto, o sea, este conocer y llevar a cabo lo que le agrada a Dios no puede ocurrir hasta que tengamos una actitud de reverencia y oración delante de Dios. Esto es lo que se entiende como el temor de Dios. Por eso un versículo clave en el libro de Proverbios es Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio, es decir, el requisito inicial o el prerequisito para poder conocer lo que le agrada a Dios y para poder llevar a cabo lo que le agrada a Dios es el temor de Jehová. ¿Y qué es el temor de Jehová? Es una reverencia hacia Él. Es un reconocimiento de que somos incapaces de saber qué es lo bueno y lo malo y que necesitamos esa norma fuera de nosotros que viene de Dios para poder saber qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida y cómo vivirla. Por eso el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si no empezamos con un corazón humilde y contrito delante de Dios, si no tenemos un corazón de que verdaderamente, aunque tú tengas una profesión,
aunque tú seas exitoso y hayas formado una familia exitosa y tú pienses, si no te doblegas ante Dios y reconoces que lo que tú piensas, lo que tú opinas y tu sentido común no son confiables, no puedes obtener la sabiduría de Dios, porque el principio es el temor de Dios, y el temor de Dios es reconocer nuestra insignificancia y nuestra ignorancia delante de un Dios poderoso, santo y eterno que todo lo sabe. No sé si me estoy explicando con esto, que es muy importante. El lenguaje de estos libros, o sea, los libros llamados sapiensales, tienen sus propias características, entre las cuales la que más destaca es el paralelismo hebreo. El paralelismo hebreo es un recurso en la forma literaria. ¿En qué consiste? En una relación estrecha entre dos o más líneas de poesía. Hay varios tipos de paralelismo hebreo y todos ellos se encuentran en el libro de Proverbios. Vamos a ver algunos ejemplos. Acuérdate que este es un recurso literario, es decir, es una forma de escribir poesía y es una forma que está usada en estos libros y principalmente en el libro de Proverbios. Vemos este recurso que se llama paralelismo sinónimo. Vamos a ver qué significa. Quiere decir que la segunda línea dice lo mismo que la primera, solo con otras palabras. Por ejemplo, en la senda de la justicia está la vida y en su camino no hay muerte. Ahí vemos ese paralelismo. Está diciendo, paralelismo sinónimo, quiere decir que la línea 1 y la línea 2 es exactamente el mismo significado, pero dicho de otra manera. En la senda de la justicia está la vida y en su camino no hay muerte. ¿Por qué no hay muerte? Porque está la vida. Está diciendo lo mismo que la línea 1. Y vemos muchos de esos ejemplos en el libro de Proverbios. Hay otro que se le llama paralelismo antitético, que dice, se presenta un fuerte contraste entre dos o más líneas, contraste. El odio suscita rencillas. El odio suscita rencillas. El odio trae problemas, el odio trae amarguras, pero hay un contraste. Como el negro y el blanco, hay un contraste. Pero el amor cubre todas las transgresiones. Entonces vemos cómo actúa el amor en contraste de cómo actúa el odio en contraste a cómo actúa el amor. Por eso se llama antitético, porque se oponen, son como polos opuestos y vemos ese contraste. Viene también versículos usando el recurso de paralelismo sintético. La segunda línea explica o desarrolla el pensamiento de la primera línea. Y así puede haber más líneas agregadas que agregan contenido a la primera línea. Es decir, el paralelismo sintético es la segunda línea continúa el mismo tema de la primera, pero lo va desarrollando. Y no nada más la segunda, hay veces que va una tercera línea, una cuarta línea, pero todo es acerca de la primera línea, pero expande ese mismo principio o esa misma enseñanza, la extiende. Y ve, aquí hay un ejemplo. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él mana la vida, o de él brotan manantiales de la vida. Otra versión, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Así dice mi versión, pero aquí puse otra versión. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Está hablando del mismo tema. Quiere que guardemos nuestro corazón. Nos pide que sobre toda cosa, con toda diligencia, guardemos nuestro corazón. Y el paralelismo sintético es añade, desarrolla ese tema. ¿Por qué? Porque de él brotan los manantiales de la vida. Porque de él mana la vida. Nos da la razón por la cual hay que guardar este corazón. Entonces, vamos a ver el cuarto paralelismo. Es el emblemático. La primera línea expresa con una comparación muchas veces muy vívida la verdad de la segunda línea. Entonces, quiere decir, nos da
la primera línea nos da una comparación, nos da un cuadro, nos pone una imagen visual de algo, y la segunda línea nos explica o nos da la aplicación de esa primera imagen. Y aquí está un ejemplo: como anillo de oro en el hocico de un cerdo. Ese es el emblema, esa es la imagen que nos da una imagen, nos da un cuadro, y la siguiente línea nos explica qué es la aplicación de ese cuadro. Es la mujer hermosa que carece de discreción. Entonces, el libro de Proverbios y los libros en general que se les conoce como literatura sapiensal, que vimos que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, pero en especial Proverbios, usan este recurso literario, el paralelismo, y vemos que hay diferentes tipos de paralelismo. Lo estoy repitiendo: sinónimo quiere decir que la primera y la segunda línea dicen lo mismo pero con diferentes palabras. El paralelismo antitético, que son contrastes, ¿sí? Entre la primera y la segunda línea hay un contraste, como el blanco y el negro, el odio, el amor, ¿sí? Yo estornudar. El paralelismo sintético, que es la segunda, la tercera y las demás líneas, agregan o desarrollan el tema de la primera línea, abundan en ese mismo tema o explican, refuerzan ese primer tema. Y el emblemático nos da una ilustración, nos da una imagen, y posteriormente nos da la explicación o aplicación espiritual de lo que quiere decir. Es como si fuera una línea, como una parábola, y luego la aplicación, pero son dichos cortos, son líneas. Ok, y aparte de la presencia del paralelismo hebreo, Proverbios está lleno de símiles, o sea, comparaciones explícitas, típicamente introducidas por la palabra como, ¿sí? Y de otras figuras literarias propias de la poesía hebrea. Acuérdense que el original está en hebreo, y hay cosas que no han sido complicadas de traducir a todos los idiomas. Acuérdense que hay frases en nuestro idioma español que cuando nos toca traducir otro idioma no se pueden traducir. Son frases que le llaman idiomáticas, que tienen un sentido que si las traduzco literal a otro idioma no tienen sentido, ¿sí? No tienen sentido. Entonces se llaman frases idiomáticas, y esas frases idiomáticas están en todos los lenguajes del mundo. Entonces fue realmente una tremenda ayuda y bendición de Dios la capacidad que Dios le dio a los traductores de la Biblia de traducir un idioma, el hebreo, a todos los idiomas, y darnos el sentido de lo que estamos leyendo, ¿no? Por eso es importante ir al original para entender, y acuérdense que la Biblia se interpreta con la Biblia misma. Ahora, con Proverbios hay dos errores. Cuando leamos Proverbios hay dos errores que podemos evitar. El primer error es tratar al libro como si fuera otro tipo de libro, por ejemplo, un libro histórico. ¿Cuál es un libro histórico? Reyes, ¿no? Crónicas, Samuel, son libros históricos que tienen una secuencia en la narrativa. No podemos tratar de leer Proverbios como si tuviera una secuencia histórica de sucesos y tratar de encontrar conexiones entre las historias, ¿no? Entre el joven que se topó a la adúltera y luego la mujer virtuosa. No podemos hacer eso. Ese puede ser un error. Pero también nos podemos ir al extremo contrario, que es otro error, de tratar el libro de Proverbios como si fuera una mezcolanza, así como un collage. ¿Saben lo que es un collage? Cuando pones fotos de todo tipo, sin son ni, ¿cómo se dice? Ni ton ni son por todos lados. Y tratar el libro de Proverbios como si fueran refranes o tips o consejos independientes, desconectados uno del otro, y que agarras uno nada más y lo repites y te lo llevas ese proverbio así aislado, ¿no? Hay gente
que hace eso, agarra un proverbio aislado y ese lo está repitiendo, ¿cómo se llama? Y pues no se lee así, no se lee así el libro de proverbios, como aisladamente cada proverbio, porque puedes malinterpretar cuando agarras un proverbio así aislado. Entonces ese es otro error, que es el otro extremo. Entonces, si bien es cierto que no siempre existe una relación clara entre un dicho y el siguiente en proverbios, hay más orden y lógica de lo que se ve a primera vista. Acuérdate que los primeros capítulos, según el bosquejo que te di, son consejos de un padre a su hijo. Vamos a ver algunos ejemplos. Si tú te fijas, Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Te vas al capítulo 2, versículo 1, y dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, mis mandamientos guardares dentro de ti. Si te vas a Proverbios 3:1, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos. Y si te vas al 4:1, dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Y te vas al 5:1 y dice otra vez, hijo mío. ¿Te fijas cómo es? Hijo mío, hijo mío, hijo mío. Entonces, sí, tampoco se trata de desconectar. Todos los primeros capítulos es padre hablándole a su hijo, ¿sí? Luego todo el libro vienen advertencias acerca de los peligros sexuales y aunque no vienen en una secuencia a lo mejor perfecta, sí hay una secuencia cuando habla de esas advertencias de los peligros sexuales, que es algo que enfatiza mucho, sobre todo los primeros capítulos del libro de Proverbios, ¿no? Un poco se habla a veces de sexualidad en las familias, en las iglesias, y mucho se habla de los peligros sexuales en el libro de Proverbios. Proverbios 2, versículo 16, dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Y vamos al 5:3 y viene todo ahí 5:3 y dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Y ahí viene toda una serie de versículos al respecto que hay que leer. Vamos al 5:20, capítulo 5:20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Y viene todos los siguientes versículos hablando de todos los peligros, tentaciones, engaños, etc. Nos vamos al 7:1, capítulo 7:1. Dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. A lo mejor ahí en ese versículo no viene mencionado exactamente lo de la sexualidad, pero si tú sigues leyendo, habla de la mujer extraña, todo ese capítulo, ¿sí? De las artimañas de la mujer extraña. Y así, entonces hay una conexión, va agregando, va desarrollando el tema de los peligros del pecado sexual. Entonces, el valor de la sabiduría y los beneficios de conseguirla. Por ejemplo, Proverbios 2:1, del valor de la sabiduría y los beneficios de conseguirla. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, y empieza a hablar, si a tu corazón inclinares a la prudencia, si clamares a la inteligencia, va desarrollando todo eso. Y avanzas al 3:13, capítulo 3:13, dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, y viene, y su ganancia será mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosa que las piedras. Vienen todos los beneficios, ¿sí? Y vienen los siguientes capítulos hablando acerca de lo importante de obtener la sabiduría y cuáles son los beneficios que nos da esa sabiduría. Entonces, en este libro también abarca el gran contraste que había mencionado entre la sabiduría y la necedad. El gran contraste entre la sabiduría y la necedad, en otras palabras, entre los piadosos y los impíos. Acuérdense que hay dos simientes santas.
Y eso se ve reflejado, ese contraste se ve reflejado en todo el libro de Proverbios. Un ejemplo, Proverbios 10:1. Las dos simientes santas. Perdón, entre las dos simientes, la simiente santa, gracias por la aclaración, y la simiente que no es santa, que es del enemigo, ¿verdad? Entonces, gracias por el punto, porque a veces digo cosas que no sé cómo se diga, pero ustedes me entienden. Permíteme un segundo. Yeah. Está haciendo frío, me da como alergia. Proverbios 10:1. Los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el necio es tristeza de su madre. Por ejemplo, ese proverbio, ¿en qué tipo de paralelismo está? En el antitético que les enseñé, ¿verdad? Porque está el contraste, hay un contraste. El hijo sabio alegra al padre, pero el necio causa tristeza a su madre. Y ese es un tema y un contraste que vemos a lo largo de este libro, ¿verdad? La simiente santa y la simiente que no es de Dios, del enemigo, ¿sí? La naturaleza caída y la naturaleza regenerada por la obra de redención. Vemos ese contraste en todo el libro. Vamos al 13:1. Fíjense, 10:1 y luego nos saltamos, por ejemplo, al 13:1 por ver. Ustedes tienen que ir en su casa pues leyendo el libro. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Otras vemos ese contraste. Ese contraste que es el paralelismo antietético que venimos diciendo. Que es ese contraste. El sabio escucha y recibe el consejo de su padre, pero el necio, el burlador, no escucha las reprensiones. Le vale o las ignora o se burla de que qué anticuado mi papá, qué ridículo, si uno se usa y está caduco, etc. Proverbios 14:1, vemos lo mismo. La mujer sabia edifica su casa, pero en contraste vemos lo contrario, más la necia la destruye. La mujer sabia edifica su hogar, pero la que no es sabia, la que es necia, la que no vive de acuerdo a los mandamientos de Dios, hace todo lo opuesto. Con sus actos, con su forma de ser, derriba esa casa, ¿sí? Entonces vemos cómo sí existe, aunque no tan claramente, una relación en el libro de Proverbios, pero no como los libros históricos que tienen una secuencia de eventos, pero sí vemos una relación. Vimos al principio cómo los primeros capítulos van expandiendo los discursos del padre al hijo. Vemos cómo toca un tema acerca de los peligros del pecado sexual y cómo va expandiendo ese tema. Vemos cómo va hablando de la necesidad y la importancia de adquirir sabiduría y cuáles son sus beneficios en los diferentes capítulos, va abarcando y va desarrollando ese tema. Y vemos también, entre otros temas, porque esos son algunos, cómo nos va enseñando ese contraste entre la luz y las tinieblas, entre los necios y los sabios, entre la simiente santa y la simiente del diablo, cómo actúan y qué consecuencias traen. El que actúa, en el que habita la simiente santa, que actúa en sabiduría, las consecuencias o el efecto de ese comportamiento, y por otro lado el efecto que trae el comportamiento de los necios. Entonces, la búsqueda de las conexiones en Proverbios refleja la búsqueda de la sabiduría misma. Cuando leamos el libro no hay que leer nada más así los versículos por ningún lado, sino ir buscando esas conexiones, ir fortaleciendo esa enseñanza que Dios nos quiere dar. Entonces hay que leer el libro despacio, meditando. Hay que pensar, hay que meditar, hay que buscar, hay que escudriñar, hay que dedicarle tiempo y esfuerzo, porque hay beneficios no nada más para esta vida, sino lo más importante para la vida venidera, porque la vida, lo importante es lo que va a pasar cuando nuestros ojos se cierren aquí.
Aquí el tiempo que podamos estar es temporal, pero lo que importa es la eternidad. Entonces los beneficios que encontramos en la obediencia y en entender la realidad de lo que Dios nos dice en este libro, no nada más es un beneficio aquí en la tierra, sino es por la eternidad. Vamos a hablar un poquito de los personajes que encontramos en Proverbios. En Proverbios está lleno de personajes que no terminaríamos de ver tantos personajes, ¿no? Por ejemplo, vemos a un joven que por matar el tiempo termina cayendo en una trampa mortal. Eso lo vemos en Proverbios 7. ¿Te acuerdas de ese joven que andaba así como que, de esos jóvenes que andan ahí de que no tengo que estar en mi casa, estoy aburrido, voy a salir al ratito ahí sin rumbo, sin dirección, sin objetivo y sin propósito, perder el tiempo, y termina seducido por una señora casada y dice que iba como buey llevado al matadero, ¿sí? Ese es un personaje. Y también la mujer esta, pues es otro personaje. También encontramos a otro que está en Proverbios 19, que es tan flojo que dice ese versículo que hasta le cuesta trabajo llevarse la comida del plato a la boca. Hay gente así, ¿no? Que todo lo quiere fácil, que todo le da flojera, que todo le cuesta trabajo, que le dicen que le piden permiso un pie para mover el otro pie. ¿No? Ahí vemos ese. Viene otra, la esposa quejosa que siempre está molestando al marido. ¿Se acuerdan de esa esposa? ¿Qué dice esa esposa? Dice ahí en el Proverbio 27:15. ¿Cómo será esa esposa quejosa? 27:15 dice: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Entonces, habla de esa gotera. Pues la verdad es que una gotera no tiene solución, pues repararla a lo mejor, ¿verdad? Pero mientras está la gotera, o te pones tapones en los oídos o te retiras porque va a estar ahí. Tas, tas, tas. Imagínense todo el tiempo. No sé si han conocido personas así, pero aquí habla de la mujer quejosa, que todo el tiempo está duro y duro, con lo mismo, con lo mismo y con lo mismo. Luego llega uno, no sé, te pasa que llegas así como cansado del trabajo, harto, y ay, lo que quieres es, digo, cuando tienes un día súper pesado en el trabajo, yo creo que todos lo hemos tenido, que quieres llegar, acostarte tantito, no oír, y está ahí, te dije, te recordé, se te olvidó. Bueno, el que anda metido en Dios financiero siempre hay el que anda pidiendo fiado, ¿verdad? Siempre hay el que anda pidiendo prestado, y no porque no tengo un trabajo, sino porque nunca administra el dinero bien, gasta en cosas que no son principales, no son prioridades, no tiene una orden de prioridades en sus vidas, no tiene, se le antoja una cosa, en ese piensa que es lo mejor, y no hay un orden, y siempre anda pidiendo prestado, siempre le debe a Coppel, a Sears, a Liverpool, a no sé, ¿verdad? Le andan cobrando los vales de los zapatos de hermanos. No sé. Bueno, entonces así nos podríamos ir con tantos personajes, pero todos los personajes que no podría terminar de enumerar aquí, que vemos en el libro de Proverbios, todos esos personajes reflejan personalidades con las que nos hemos topado en algún momento. Todos nos hemos topado, como con la mujer esta adúltera que anda vestida así, pues dice el mundo, ¿no? Que el que no enseña no vende, anda vestida como para venderse a sí misma, y no nada más son señoras, son jovencitas, son de todo, porque el mundo ha metido esa mentalidad, a las mujeres que tienen que verse bien para atraer a los hombres, y nos topamos cada vez más con ese tipo de personalidad. Nos topamos con los flojos siempre. Pero lo más importante es no ver con quién nos hemos topado, sino lo más importante es qué personalidad y qué personajes nos vemos reflejados nosotros mismos. Porque que vayamos a una iglesia cristiana no te exenta que estos personajes
no te veas reflejado en ellos, porque a veces pensamos, ay, no, ¿cómo me voy a yo reflejar en la adúltera? No, Dios, Jesús, María y José, yo nunca, ¿verdad? Entonces, si estamos leyendo Proverbios pensando en que es imposible que tú te veas ahí reflejado, entonces desde ahí no estás teniendo el prerequisito. ¿Te acuerdas cuál es el prerequisito para la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio, el prerequisito para entender sabiduría es reconocer tu necesidad de que Dios se revele a tu vida. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo que estás haciendo mal en tu vida? ¿Y qué es lo que estás haciendo bien? Porque si tú empiezas a leer el libro sin ese prerequisito, sin ese sentido de humildad ante darte cuenta que estás muy lejos de lo que Dios quiere y que a lo mejor estás viviendo en obscuridad en áreas de tu vida, si no empiezas a leer así el libro, pues no vas a recibir la luz. Y algunos de esos personajes somos nosotros. Somos nosotros, porque para los simples se hizo este libro. Para los simples es a los que Dios ha llamado a ser sabios. No a los que se creen sabios, sino a los que reconocen. Entonces, cuando tú lees este libro y te vas topando con estos personajes, ¿no? Con el flojo, ¿no? Como aquel chiste que ya contó el pastor de un hombre que era tan honesto que cuando se encontró el trabajo lo regresó. ¿Y cuántos hay así? Que se dicen cristianos, ¿no? Que hasta dicen, no, me dieron un trabajo, pero no lo acepté porque tenía que ir los domingos y el domingo es el día del Señor y pues no importa que tengo que mantener una familia, no acepté el trabajo. ¿Cuánta gente dice, es que no, yo no puedo hacer ese trabajo porque yo soy profesionista, ¿cómo voy a lavar carros o cómo voy a estar de cajero en H-E-B si yo soy gerente o, perdón, soy, no sé, contador o soy lo que sea? ¿Cuánta gente, y es la raíz de todo eso, flojo, ¿no? Flojo, es flojera. Y otras cosas. Entonces tenemos que vernos reflejados ahí. Yo, no el hermano, porque siempre que leo, a mí me pasa, no sé si a ti, pero a veces cuando leo, pienso en todos menos en mí, hasta que Dios me hace irme a mí. Y me doy cuenta que estoy peor que todos los demás que estoy pensando en ese momento. Entonces, esa es la actitud con la que tenemos que leer el libro. De verdad, hay muchos personajes que me reflejan. Y estoy segura, sin ofenderte, que te encontrarás alguno que otro que también refleja tu condición y Dios quiere tratar con esas áreas de tu vida y de mi vida. Entonces, ¿en dónde voy? Dice, pero una de las características más interesantes del libro son las muchas mujeres protagonistas. En este libro encontramos muchas mujeres. Encontramos a la madre sabia ahí en Proverbios 1, la mujer adúltera ahí en Proverbios 2, en el Proverbios 5, Proverbios 6, en Proverbios 7, en Proverbios 30. Encontramos a una mujer adúltera. Encontramos a una mujer insensata en el 9:13 y otros versículos. Pero también encontramos a una mujer virtuosa en Proverbios 12 y en Proverbios 31. Encontramos mujeres virtuosas. Encontramos ese ejemplo de la mujer sabia, pero también encontramos el contraste de la mujer necia. Encontramos a la esposa rencillosa, ¿no? No nada más a la que es gotera, sino aquella que dice la Biblia que hasta se escucha chistoso, que dice la Biblia que es mejor vivir, ¿en dónde dice? ¿En un terrado? Creo algo así, desértico, ¿no? O ese es otro. Versículos como que hay dos parecidos, ¿no? Ahí los pueden buscar. Que con mujer rencillosa, o sea, imagínate vivir así como que en la nada. Es mejor vivir en la nada, sin comodidades, que con una mujer rencillosa. Y saben, de esas mujeres histéricas, históricas, que todo les molesta, que todo les afecta, que hasta lo que no comen, ¿cómo se llama? Hasta lo que no comen les hace daño. Algo que ni tiene nada que ver con su vida, aunque puedas vivir en la misma casa, no, tienes que imponer tu voluntad hasta lo que no te afecta. Entonces, dice que es más rico vivir en donde no hay nada de comodidad, es más cómodo todavía que en una casa lujosa, pero con una mujer que está ahí. Entonces, vemos que la mujer tiene como que se repite o las enseñanzas en este libro se personifican muy cotidianamente en una mujer, porque son enseñanzas para hombres y mujeres,
pero por alguna razón Dios personifica muchas de las enseñanzas en mujeres, ¿no? Buenas y malas. En este sentido, Proverbios es uno de los libros más femeninos de la Biblia, en el sentido no que sea femenino el libro, sino que utiliza muchas mujeres para darnos enseñanzas de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, de cómo se debe hacer y cómo no se debe hacer. Las mujeres a veces representan amenazas a una vida caracterizada por la sabiduría. En otras ocasiones representan las mejores cualidades de una vida auténticamente sabia, ¿no? Como una mujer que quiere ser muy sensual, que quiere atraer a los hombres, que hace que otros caigan, o mujeres que son amargadas, que son goteras, que, como les digo, la típica mujer controladora, explotadora en el trabajo, ¿no? Las jefas también tienen las mujeres tendemos a ser a lo mejor en el trabajo más controladoras, más enojonas, más celosas. Es más, siempre en el tema laboral dicen que las mujeres siempre están compitiendo y hay celos entre mujeres más marcado que entre los hombres, pero también habla de cualidades de mujeres virtuosas que aquí en la Biblia nos llaman a hacer una vida como ellas, como están descritas estas mujeres que eran sabias, que eran prudentes, que eran íntegras, que había virtud en ellas. Entonces, pero la mujer más importante en Proverbios es la sabiduría misma. Esa es la mujer más importante en Proverbios, porque la sabiduría se personifica en el libro de Proverbios en una mujer que se pone a predicar literalmente en las calles, en las plazas. Vamos a ver rápidamente Proverbios 1:20, que es la mujer más importante de este libro, que no es una mujer, sino Dios utiliza a una mujer para personificar la sabiduría, porque sabemos que la sabiduría de Dios, ¿quién es? Jesucristo es la sabiduría de Dios. Y esta mujer representa a Cristo. Y fíjense cómo Dios eligió a una mujer para darse a conocer. Porque hay muchas personas que todavía dicen es que la mujer no debe de enseñar, la mujer, tienen problemas así de hombres, mujeres, pero aquí vemos que Dios usa para representarse a una mujer. Nos enseña, es una mujer hablando, pero no es una mujer, es una ilustración que Dios nos da de cómo Cristo mismo viene a tener la iniciativa de buscarnos. Vemos, por ejemplo, Proverbios 1:20, dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. En el capítulo 8, versículo 1, dice: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Capítulo 9:1, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Y yo agregaría aquí, bueno, no, está bien, ahí en el capítulo 1, todo eso, capítulo 1, versículo 20-21, dice: la sabiduría clama en las calles, hace su voz en las plazas, clama en los principales, es bien tarde, lugares de reunión, etcétera, ¿sí? Vemos ahí la sabiduría, no que Dios sea una mujer. Aquí esta sabiduría, porque dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Y qué dice la sabiduría? ¿Hasta cuándo? Versículo 22 del capítulo 1, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Entonces, ¿quién es la sabiduría? Dice que clama en las calles, que se pone en las plazas y dice: venme a mí, le dice a la gente, le dice a los simples: ¿hasta cuándo vas a ser simple? ¿Quién es? Cristo. Cristo llamando a la gente, llamando a los simples, aquellos que no se dan cuenta que son simples, que no tienen filtro. A ellos, que somos nosotros, sí tenemos esperanza, los que somos simples, de dejar de ser simples y es ir hacia la sabiduría. La sabiduría no es un concepto abstracto, la sabiduría es Cristo mismo y Él se presenta a nosotros. Y aquí en este libro se tipifica como una mujer, pero es Cristo. Entonces esa es
digamos que la mujer más importante del libro. ¿Por qué? Porque es una representación de Cristo buscando al hombre y buscando a la mujer. La vigencia de Proverbios. Fíjense que este escrito, aunque es del siglo del 7 al 9, perdón, del 9 al 7 antes de Cristo, o sea que ya tiene muchos años, el libro de Proverbios nos sorprende con su asombrosa relevancia en nuestros tiempos. Porque el libro de Proverbios, a pesar de su antigüedad, abarca todas las etapas de la vida y casi todos los temas que forman parte de nuestra experiencia de vida. Por ejemplo, habla acerca de la niñez, de la juventud, el matrimonio, de la vejez, de la paternidad, de la familia, de la educación, del trabajo, el dinero, las posesiones, la amistad, los vecinos, las malas compañías, el amor, el sexo, la vida y la muerte. Imagínate, todo eso y más, todos esos temas y etapas de la vida y más, abarca en menos de 10,000 palabras. Imagínate, toda esa enseñanza. El mundo tecnológicamente se ha sofisticado, tenemos un mundo según muy moderno, pero la esencia de la vida y la muerte no cambian. Y la guerra sin tregua entre la sabiduría y la necedad sigue actualmente esa lucha. La guerra sin tregua entre la necedad y la sabiduría, ¿dónde empezó? En Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Dios fue el que puso esa enemistad. Y eso lo vemos en todo el libro de Proverbios, el contraste entre el necio y el sabio. Y esa lucha que hay en nosotros todavía, de la simiente santa que está en nosotros con nuestra vieja naturaleza, hay esa lucha. Y eso lo vemos reflejado en el libro de Proverbios. Y el sabio hace esto, pero el necio hace esto. ¿Y qué queremos hacer muchas veces? Lo que el necio quiere hacer. Pero Dios nos enseña en Proverbios los efectos de esa necedad. Entonces es importante leer este libro. La esencia del libro de Proverbios. El libro de Proverbios no es un libro de tips, ¿no? Como hay muchos programas y revistas, tips para vivir mejor, tips para ser la mejor mamá. No, pues no es eso. No son conceptos humanos, no son consejos humanistas. Es un libro que nos enseña la sabiduría de Dios. Muchos deseamos algo en nuestra vida, un buen trabajo, salud, una pareja, amistad, un ministerio. Podemos desear tener todo eso, ¿no? O sea, principalmente salud, pero mucha gente quisiera esto y quisiera ser profesionista y tenemos objetivos en la vida, pero más que todo eso, la Biblia nos enseña que no hay nada mejor que podamos desear que la sabiduría. Ya por tiempo no vamos a leer los versículos porque ya se me fue el tiempo, ahora sí que muy feo, ahorita ya es muy tarde, pero los pueden buscar ahí. La sabiduría de Dios se revela en este libro como una persona, y la revelación completa y total de quién es la sabiduría está en el capítulo 8 de Proverbios. Si ustedes ven rápidamente, no quiero leerlo todo, pero luego me emociono y me pongo a leer todos los versículos. Acuérdense ahí, se revela la sabiduría. Dice en el versículo 12, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia en los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y en la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, y yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan reyes y los príncipes determinan su justicia. Pero fíjense, si siguen leyendo más adelante, dice en el versículo 22, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fue engendrada, antes que fuesen las fuentes de las aguas, yo ya existía, es lo que está diciendo. Versículo 27, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, versículo 28, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Versículo 30, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. ¿Quién habla? De Cristo. Él es el que estaba en el principio con Dios ordenándolo todo, dice, y yo era su delicia. ¿Quién es la delicia del Padre? El Hijo es la delicia del Padre. Ahí se da a conocer quién es la sabiduría. Es el que se sienta a la diestra del Padre.
Él es la sabiduría de la que se está hablando. Es la sabiduría que se tipificaba en capítulo 1 como una señora que se paraba en las calles y decía: ¿hasta cuándo, simples, vas a amar la simpleza? Y vemos que esa sabiduría es Cristo. En Proverbios, estamos viendo la esencia del libro, en Proverbios del 1, capítulo 1, de 1 al 6, nos da el propósito de este libro. Nos dice que es para enseñarnos sabiduría y doctrina. No es a los que se creen sabios, sino a los simples, a los que reconocen su necesidad de Dios. El propósito es impartir discernimiento a los simples e ignorantes. La raíz de la palabra simple significa una puerta abierta, una buena descripción de los que carecen de discernimiento, que no saben guardar dentro o excluir de la mente los pensamientos que después terminan siendo acciones. O sea, a nada le ven nada de malo, ¿no? A veces dejan ir lo que verdaderamente es bueno y a veces retienen lo malo porque no tienen el discernimiento. Eso es un simple. La sabiduría viene del término hebreo jokma, que es más que un conocimiento mental, está relacionado con una acción, con una habilidad, con un conocimiento aplicado. Este mismo término, hermanos, esta misma palabra hebrea, jokma, viene en Éxodo 31, ¿se acuerdan? En Éxodo 31, del 1 al 6, cuando Dios le dio sabiduría a los que iban a hacer la obra del tabernáculo. Ese es el mismo término. Jokma quiere decir que es una sabiduría espiritual, pero aplicada. No es un conocimiento de saber mucha teología, mucha palabra, todos los versículos de memoria, sino la sabiduría que da Dios es una sabiduría que tiene una reacción o una acción en nuestra vida diaria, que es aplicable, que la llevamos a cabo. Porque mucha gente tiene conocimiento, pero sabiduría es apartarse del mal, es realmente vivir y reflejar con nuestras acciones el carácter de Dios. Entonces, esto se enlaza con otro principio clave del libro que vimos que está en Proverbios 1:7, que ya lo he mencionado. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y eso es muy importante. El temor de Dios no es un miedo ilógico, sino es un santo sentido de asombro y reverencia por Dios, hacia Dios, que me hace entender que no tengo habilidad moral para saber lo bueno y lo malo. ¿Y qué es lo bueno y qué es lo malo? No sé lo que es correcto y lo que es incorrecto delante de Dios. Ese temor de Dios me lleva, como dice ahí, a un asombro y a una reverencia tremenda delante de Dios, que me hace entender que puedo ser muy inteligente y tener muchos años de experiencia, pero no tengo la habilidad moral para saber qué es bueno y qué es malo. Es reconocer que no soy Dios, sino más bien soy un ser diminuto, insignificante en comparación a Dios, y que no tengo la facultad moral de definir por mí mismo lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto. ¿Cuántas veces yo pienso que algo es justo, que es injusto? Como esa parábola, ¿se acuerdan? Donde el padre de familia va y recoge en la plaza y contrata gente, y a los que trabajaron 1 hora les paga lo mismo que los que trabajaron toda la jornada completa. Para mí sería injusto, pero Dios no es injusto y yo carezco. Yo tengo una justicia humana que no sirve, que no es la que es de Dios. Por eso me humillo delante de Dios. Es el temor de Dios, reconocer mi insignificancia y mi incapacidad de saber lo bueno y lo malo, y que tengo que dejar que Dios me enseñe lo que es malo y lo que es bueno delante de Él. Entonces, me necesito humillar como lo hizo Salomón, para que Dios me enseñe su definición del bien y del mal y me ayude a obedecer esa definición, aunque a veces o muchas veces me resulte inconveniente o me resulte incomprensible su concepto de justicia comparado con el mío. Hay un contraste importante entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. No son lo mismo. La sabiduría del hombre es egocéntrica. Eso lo pueden ver en Santiago 3, del 13 al 18. No lo busquen. Ahí habla que la sabiduría de Dios viene de lo alto. Pero dice que la sabiduría de este mundo es diabólica, es terrenal. Entonces, fíjense, una característica o características de la sabiduría del mundo es que es egocéntrica.
Es decir, es una sabiduría que se consume con la ambición personal que no viene de Dios. Es una sabiduría limitada a la tierra, o sea, no nos sirve para lo eterno. Está caracterizada por un corazón no santificado y un espíritu no redimido, y generada por las fuerzas de Satanás. Hay una sabiduría de este mundo que no es de Dios, sino es diabólica, que es egoísta, que trae orgullo, que genera conflictos, que genera guerras, que genera celos, que no glorifica a Dios. Esa no es la sabiduría de Dios. Si esa fuera sabiduría de Dios, pues el mundo fuera diferente. Hoy hay más conocimiento que nunca antes, hay más universidades que nunca antes, hay más desarrollos tecnológicos que nunca antes, y creo que estarás de acuerdo que el mundo está peor que nunca. Entonces, esa sabiduría de la que tanto se exalta el hombre de haber alcanzado, no ha hecho nada positivo, sino al contrario. Si vemos hoy en día las vidas y las familias, están en una condición cada vez peor. Entonces, la sabiduría es quien tiene la iniciativa de presentarse y llamar la atención de los simples, que son parte del status quo, pero también se nos exhorta a buscar la sabiduría con todas nuestras fuerzas. Ahí en Proverbios 1 vemos cómo la sabiduría clama a los simples, pero en el capítulo 2, versículo 3 al 5 vemos que la sabiduría nos dice que clamemos a ella. También tenemos que hacer nuestra parte. La sabiduría se nos presenta, pero nosotros también somos llamados a buscar la sabiduría más que otra cosa. Entonces, si volvemos rápido al bosquejo, o para entenderlo rápido, el bosquejo del libro dijimos que del 1 al 9 eran discursos de padre a hijo. Entonces, ya lo hemos visto ahí, ¿sí? Que el padre quiere lo mejor para su hijo y le enseña que solamente una vida íntegra puede darle éxito y puede darle paz. También vemos a la sabiduría personificada en una mujer, eso ya lo habíamos leído. Ahora, la segunda parte del libro Proverbios, que es del capítulo 10 al 29, que son los dichos cortos, ahí nos habla, dice, en esta porción encontramos cientos de proverbios que aplican la sabiduría y el temor del Señor a cualquier tema de la vida que pudiera alguien imaginar, pensar o vivir. Habla de familia, de enojo, de vicios, de deuda, de sexo, de amigos, todo eso, ¿no? Ya lo vimos. Estos proverbios son cortos y fáciles de memorizar. Este libro está estructurado como una obra de referencia a la que podemos recurrir muchas veces durante nuestra vida. Algo muy importante, hermanos, ya sé que a lo mejor ya estamos, yo me siento presionada por el tiempo, pero algo muy importante para entender este libro es que los proverbios son acerca de probabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Si temes al Señor y tomas buenas decisiones, como ahí dice, es muy probable que te vaya bien, ¿sí? Es muy probable que te vaya bien. Ok. Si no temes a Dios ni lo obedeces, es muy probable que no te vaya bien. Entonces, quiere decir que lo que viene ahí es muy probable que suceda, pero no siempre. Quiere decir, esto nos lleva a entender que los proverbios no son promesas. ¿Verdad que es diferente una promesa? No son promesas ni son una fórmula para el éxito en la tierra. Si haces esto, vas a hacer esto, ¿no? Si eres diligente en tu trabajo, vas a prosperar. Es un hecho. A lo mejor tú eres súper diligente y a lo mejor te pasas toda tu vida en el mismo puesto y dices, ¿pero por qué? No, pues pueden hacer muchas cosas, ¿no? Porque la Biblia es completa. A lo mejor puedes ser muy diligente, pero tratas a tu esposa pésimo y no puede Dios bendecirte, ¿no? Puede haber muchos otros factores. Por eso es muy importante no excluir ese versículo como una fórmula sin tener en cuenta toda la Biblia, porque a lo mejor tú eres muy diligente en tu trabajo, pero no obedeces a Dios dándole los primicias y los frutos de tu trabajo, ¿sí? Entonces, pero también hay una cosa importante, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Proverbios 22:6 es un versículo que todos nos sabemos, ¿cierto o no? Proverbios 22:6 dice, ¿instruye qué? Al niño su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Ahora yo te quiero decir, quiere decir que el 100%, si tú instruyes a tu hijo en las cosas de Dios desde niño, que verdaderamente no nada más es llevarlo a la iglesia, porque a la iglesia lo llevaron todos,
Instruirlo es enseñarle la palabra de Dios, con tu ejemplo y enseñarle doctrina, que es muchísimo trabajo el que tienen los papás, la verdad, muchísimo trabajo, mucha responsabilidad. Pero si alguien lo hace, es 100% que ese hijo nunca se va a apartar de Dios y va a ser salvo. Pregunta. ¿Es una garantía que va a ser salvo? Va a ser porque ahí dice, no, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que entender que es un libro de es muy probable. Entonces, Proverbios se enfoca en reglas generales. Es lo más probable que suceda, ¿sí? Lo más probable que suceda es una regla general, pero el libro de Proverbios no se enfoca en las excepciones. ¿Hay excepciones? Sí, ¿verdad? Si tú obedeces a Dios te va a ir bien, pero hay excepciones, ¿o no? Job obedeció a Dios y le fue bien. Entonces, el libro de Proverbios, ¿cómo se lee? Son probabilidades. Es muy probable que eso suceda. Si tú obedeces es muy probable que te vaya bien. Si tú no obedeces es muy probable que te vaya mal. Pero las excepciones, ¿en qué libro se estudian las excepciones? En el libro de Job, que ya lo vimos, y en qué otro libro se estudian las excepciones? En Eclesiastés. Es el libro que también vienen las excepciones. Entonces, Proverbios es un libro de regla general y las excepciones se tratan en el libro de Job y en el libro de Eclesiastés. Algo ahí no lo escribí, lo pueden anotar, nada más para algo que también marca mucho el libro de Proverbios, habla de la soberanía de Dios y la providencia de Dios. En los capítulos, lo pueden ver en los capítulos 16, 19, 20 y 21. Habla acerca de eso. Habla de que nosotros podemos hacer planes y qué bueno que hagamos planes, pero el resultado de esos planes es de Dios. Vivimos bajo la soberanía de Dios. Nos enseña el libro de Proverbios que el corazón del rey así está en la mano de Dios y Él lo mueve hacia donde Él quiere. O sea que el destino del mundo, a pesar de que hoy lo veamos como caótico, está en las manos de Dios. Que si va a ganar la presidencia, Biden, que es un candidato que apoya el aborto, que tiene ideas liberales y ideas tremendas en contra de la palabra de Dios, no es algo que Dios no quiera que pase, es decir, Dios usa las circunstancias para sus planes y sus propósitos, y todo lo que está pasando, aunque haya millones de votantes, el que queda es designio de Dios, y esa soberanía y esa providencia de Dios en todas las circunstancias del universo están explicadas en los libros, en los capítulos de Proverbios 14, 19, 14, 16, 19, 20 y 21. Y ya para finalizar vemos notas personales. Vemos a Gur, ¿verdad? Que comienza hablando, ese es un capítulo muy bonito, me encanta ese capítulo de Gur porque comienza hablando de su propia incapacidad para obtener entendimiento. Y realmente acuérdate que ese es el principio de la sabiduría, ese temor de Dios, que es esa humillación y ese reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. Y así empieza con esa necesidad de conocer a Dios. Comienza a hacerse preguntas y termina diciendo, vamos allá a ese capítulo 30. Dice, versículo 2, ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? ¿Quién es? Jesucristo. Él es ese nombre. Y esto es algo muy importante para los judíos, porque los judíos no creen que Dios tenga un hijo, a que haga referencia a un hijo. Y ahí lo vemos en el Antiguo Testamento. ¿Quién es su Hijo? Habla de Cristo. Quiere decir, hay gente que en su sabiduría humana o en la inteligencia que Dios nos dio en nuestro cerebro, podemos explicar los fenómenos de la creación que son inexplicables, pero los puedes explicar. Alguien puede explicar cómo un bebé se forma en el vientre de la madre y te lo enseñan desde la primaria, en los 9 meses, pero no conoces
¿a quién? Y esta era la pregunta. ¿Cuál es su nombre? ¿Quién? ¿Te fijas? La pregunta es ¿quién? ¿Quién encerró? ¿Quién? ¿Quién? Puedes describir el qué, lo que ves, pero entender el quién y conocer el quién es una revelación de Dios y Él desea conocer a quién. Entonces, Él empieza con la actitud correcta, con ese temor de Dios, esa humillación delante de Dios, ese reconocimiento que necesita conocer a Dios. Entonces, la única oración en todo el libro de Proverbios la hace Agur. La única oración que es corta y va directo al grano. Y dice en el versículo 7, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme tu nombre. Dice, 2 cosas te he demandado, no me niegues esto antes que muera, vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riqueza. Le está pidiendo a Dios, ¿qué quiere decir vanidad y palabra mentirosa aparte de mí? O sea, le está diciendo a Dios, no me dejes vivir una vida sin propósito. No me dejes desgastar mi vida en cosas vanas, en cosas que no son eternas. No permitas que me especialice y que me esfuerce en cosas que no tienen significancia en la vida eterna. No lo permitas, Dios. Y su otro punto es, no me dejes vivir en los extremos. Dame mi pan necesario, manténme el pan necesario. Ese capítulo es tan bonito porque también él habla nos enseña a no juzgar a nadie, ni acusar a nadie nunca, porque el acusar y el juzgar nos puede salir contraproducente para nosotros mismos. Y también nos habla en este capítulo de una generación muy similar a la que hoy vivimos, una generación perversa, una generación que no respeta a sus propios padres, una generación cuya forma de hablar es ofensiva, una generación que nunca está satisfecha, ¿no? Como las empresas que explotan a veces a las personas, etcétera. Muy parecido a la generación que hoy vivimos. Ese capítulo se lo recomiendo mucho, es un excelente final para este libro. Y luego, en este punto, introduce varios ejemplos. Dice, de 3 cosas hay, y una cuarta es esto. 3 cosas hay y una cuarta es esto. ¿Se acuerdan? Así varios párrafos. Y esa es una fórmula literaria hebrea para producir un sentido de clímax. Pero vamos a ver nada más una de esas en el versículo 23, 21 al 23. Vamos a ver. Por 3 cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir. Esta forma literaria la usa varias veces, como 4 veces en este capítulo. Por 3 cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir, para hacer como un clímax. En otras palabras nos está diciendo cuáles son las personas que nadie soporta, para que no vayamos a caer en eso. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. En pocas palabras, algo que es insoportable es cuando alguien que no tenía nada llega a tener. Cuando las personas no tenían algo, algún estatus o dinero o cierto poder y llegan a tener, son personas que generalmente se vuelven insoportables. Entonces, espero que no caigamos en ese tipo de personas. Y el último capítulo, que es de Lemuel, ahí terminamos, capítulo 31. La primera advertencia con la que inicia en este capítulo es evitar la vida de disipación, evitar los deseos sexuales. Habla del peligro del vino, de la bebida alcohólica. Y la última sección describe a una mujer virtuosa, a una mujer que es prudente, que es trabajadora, que es esforzada, que es sabia en su forma de hablar, que es íntegra. Y este capítulo o esta última parte del capítulo viene escrito en una forma de acróstico, es decir, no lo podemos entender porque volvemos a lo mismo, es imposible armar un acróstico cuando fue escrito en el hebreo. Quiere decir que cada letra del hebreo, del abecedario hebreo, viene una enseñanza, una característica de esa mujer. Así fue escrito originalmente. Y es interesante que este libro termina con una nota positiva acerca de una mujer. ¿Se acuerdan que vimos que este libro tiene varias mujeres importantes? Acordémonos de 3 mujeres importantes en el libro. La que personifica la sabiduría,
la mujer adúltera, que está en varios capítulos, o sea, que es ahí sensual, y termina, el libro cierra con una mujer virtuosa. Esta última mujer no solamente puede ser una mujer, una doncella o una esposa, no necesariamente tiene que ser una mujer casada, pero más que todo eso, representa a la iglesia de Cristo, formada por personas que antes éramos los simples, éramos estos simples que habla el capítulo 1. Dice en el versículo 22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Versículo 23, volveos a mi reprensión, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. A esos simples que siguieron el llamado a la sabiduría, Dios ha derramado su espíritu de sabiduría sobre nosotros. Y entonces esta última mujer representa a la iglesia de Cristo, formada de personas que antes eran simples, pero ahora han recibido esta llenura del Espíritu Santo, y Dios está preparando a estas personas representadas en esta mujer a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Ese es como cierra este libro de Proverbios, hablando de los que éramos simples, volviéndonos esa mujer virtuosa por la obra de redención de Jesucristo. Y así termina este libro. Espero que haya sido de bendición para ustedes, y voy a hacer un break para que empiece el pastor con su enseñanza. Si Dios quiere, seguimos el próximo año, hermanos. Febrero empezamos.